Hola amigos, bienvenidos a la lección número 17, cómo graficar variables que son directamente proporcionales. Al terminar esta lección, responderemos la siguiente pregunta. Si dos variables aumentan o disminuyen mutuamente, entonces, ¿están en proporción directa? Comencemos. Modelando una relación directamente proporcional. Comencemos analizando la misma situación de la lección 16, en donde comenzábamos considerando una bolsa de juguetes con 2 trenes y 3 autos. Lo que hicimos esa vez fue analizar qué pasaba con el número de trenes y de autos a medida que aumentaba la cantidad de bolsas. Estas cantidades las ubicamos en una tabla como la siguiente. Las letras T y A representan a las variables cantidad de trenes y cantidad de autos. Entonces, cuando teníamos 2 trenes, teníamos en la misma bolsa 3 autos. Pero si ahora tuviésemos 4 trenes, es decir, 2 bolsas, en total íbamos a tener 6 autos. Y finalmente, si teníamos 3 bolsas con 6 trenes, las que están acá, entonces teníamos 9 autos. Una de las cosas que habíamos descubierto es que si formábamos la fracción entre la cantidad de trenes y la cantidad de autos, estas fracciones tenían algo especial. ¿Te acuerdas qué era? Muy bien, todas estas fracciones eran iguales, es decir, formaban fracciones equivalentes. Claro, porque si la primera fracción la amplificamos por 2, obteníamos la segunda. Y si la primera fracción la amplificábamos por 3, nos daba la tercera fracción. Lo interesante de esto, hay algo que no va a cambiar. Y esto es que la cantidad de trenes y la cantidad de autos siempre será equivalente a la fracción 2/3. En este ejemplo, la fracción 2/3 recibe un nombre. Se llama la constante de proporcionalidad. Esto significa que aunque la cantidad de trenes y de autos cambie, cuando formemos la fracción, esta siempre será igual a 2/3. Por eso se llama constante, y de proporcionalidad porque las variables t y a están en proporción directa. Acá también tenemos otro concepto importante. Esta relación entre las variables t y a y su constante de proporcionalidad es el modelo de la relación. En matemáticas le llamamos modelo a una expresión algebraica en el cual aparecen las variables de estudio, la cual nos ayudan a entender el comportamiento de estas variables. Entonces, en este caso, este modelo nos dice que aunque t y a varíen o cambien, al formar la fracción entre sus cantidades, siempre será equivalente a la fracción 2/3. Este modelo también lo podemos escribir de la siguiente forma. En este caso, t lo vamos a dejar solo y la variable a va a pasar multiplicando a 2, como una regla de 3, quedándonos de la siguiente forma, que t es igual a 2/3 a. Esta forma de escribir el modelo es un poco más cómoda, dado que, conociendo el valor de a, multiplicamos por 2/3 y nos da inmediatamente el valor de t. Pasemos a revisar ahora el gráfico de esta relación de proporcionalidad. Anteriormente habíamos visto que el modelo de la relación era t igual a 2/3 a. Y algunos de los valores que teníamos para estas variables eran los siguientes. 2 trenes iban con 3 autos, 4 trenes iban con 6 autos y 6 trenes iban con 9 autos. Para graficar esta relación, lo que hacemos primero es nombrar a los ejes, es decir, a estas flechas graduadas. La flecha de abajo simbolizará, por ejemplo, la cantidad de autos, o a la variable a, y la flecha vertical simbolizará la cantidad de trenes, a la variable t. Entonces, 3 autos iban con 2 trenes. Entonces, en el eje horizontal, en el de los autos, ubicamos el 3 y subimos hasta llegar a 2 en el otro eje, es decir, aquí, y hacemos un puntito. Este punto lo podemos escribir con coordenadas. El primer número siempre será el que esté en el eje horizontal, que en este caso es 3. Y el segundo número será hasta donde subimos, que en este caso es 2. Si ahora ubicamos estos valores, es decir que cada 6 autos van 4 trenes, en el eje horizontal ubicamos 6 y en el eje vertical ubicamos 4. Y justo donde chocan estas líneas horizontal y vertical hacemos un nuevo punto. Las coordenadas serían primero el eje horizontal, es decir 6, y después el eje vertical, que sería 4. Y finalmente, si ubicamos estos últimos valores de la tabla, en el cual 9 autos iban con 6 trenes, encontrando aquí el puntito, las coordenadas de este punto serían entonces 9,6. Ahora, observa los 3 puntos que hemos graficado. ¿Qué tienen de especial? Muy bien, esos 3 puntos están alineados.
De hecho, si encontráramos más valores de la tabla y los ubicáramos sobre la línea que pasa por estos 3 puntos, es decir, que la gráfica de esta relación está representada por una línea recta. ¿Cuáles son las características de una relación de proporcionalidad directa? La primera de ellas es que siempre pasa por el 0,0, puesto que a 0 autos van a haber 0 trenes. Otra característica de esta recta es que es creciente, o dicho de otra forma, es que va subiendo, vista de izquierda a derecha. Bien, ahora que ya sabemos cómo se grafican variables que están relacionadas en proporción directa, pasemos a revisar un problema con todos estos conceptos. Un grupo de trabajadores logra pavimentar 9 metros cuadrados cada 6 minutos. Si m representa los metros cuadrados pavimentados y t los minutos transcurridos, responde a. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? En algunas situaciones, cuando existen variables que están relacionadas entre ellas, ocurre que algunas de ellas dependen de otras. Por ejemplo, si un día estás haciendo deporte, el nivel de cansancio que tú tengas va a depender del tiempo que lleves haciendo ejercicio. En ese ejemplo, el tiempo es la variable independiente y el nivel de cansancio es la variable que depende. Entonces acá tenemos dos variables, m y t. M representaba los metros cuadrados que estaban pavimentados y t representaba los minutos que habían estado trabajando. Entonces, ¿cuál crees tú que es la variable dependiente? Muy bien, la variable dependiente son los metros cuadrados pavimentados. Claro, porque los metros cuadrados pavimentados va a depender del tiempo que llevemos trabajando. Entonces, la variable t es la variable independiente de este ejemplo. B. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad en la expresión algebraica que modela la relación entre m y t? En el problema teníamos entonces los metros cuadrados y el tiempo que transcurría. El problema nos decía que cuando se pavimentaban 9 metros cuadrados, es decir, cuando m valía 9, habían pasado 6 minutos, es decir, t valía 6. Recordemos que la constante de proporcionalidad la obtenemos formando la fracción entre las variables m y t. Cuando m vale 9, t vale 6. En este caso notemos que podemos simplificar por el número 3. De esta forma nos queda que m partido en t es igual a 9 dividido en 3, que nos da 3, y 6 dividido en 3, que nos da 2. Y esto lo podemos leer también así, que 3 metros cuadrados se hacen en 2 minutos. En este caso, la constante de proporcionalidad, que usualmente se escribe con una letra K, es igual a 3 medios. Otra forma de escribir este modelo es m y la letra t va a pasar multiplicando al número 3. Y acá tenemos el modelo que relaciona a ambas variables. C. ¿Cuál es la gráfica de la relación? Primero necesitamos un gráfico. Nuestro modelo era m igual a 3 medios t. En la gráfica, usualmente en el eje horizontal, en la línea que está abajo, se ubica la variable independiente, que en este caso es la letra t. Y en el vertical se usa la otra variable que es la dependiente, que en este caso es m. El enunciado nos decía que cada 6 minutos se lograban pavimentar 9 metros cuadrados. Entonces, a partir del 6, tenemos que subir hasta el 9. Y ahí hacemos un puntito. La constante de proporcionalidad, es decir, el número que está acá, también nos decía que en 2 minutos se lograban pavimentar 3 metros cuadrados. O sea, que en 2 metros tenemos que subir hasta el 3 y hacer otro puntito. Para encontrar otros valores podríamos usar nuestro modelo. Por ejemplo, ¿cuántos metros se han pavimentado en 4 minutos? Esto es lo mismo que en nuestro modelo reemplazar la letra t por 4, quedándonos así. M es igual a 3 medios por 4. Resolviendo, 4 lo podemos pensar que está dividido de 1, multiplicamos horizontal, dándonos 12, abajo nos da 2, y esta división nos da 6. Por lo tanto, m es igual a 6. Esto nos dice que en 4 metros se han pavimentado 6 metros cuadrados. Así que del 4 subimos hasta el 6. Y ya podemos observar que los puntos que hemos graficado dan la forma de una línea recta que pasa por los 3 puntos que ubicamos y también por el origen. D. ¿Cuánto pavimenta el grupo en media hora? Esto lo podemos resolver de dos maneras. Una usando regla de 3.
Eso te lo dejamos como ejercicio para que compares con lo que vamos a hacer acá. El otro camino es usar el modelo que habíamos encontrado, el cual era m igual a 3 medios t. Nos preguntan cuánto pavimenta el grupo en media hora. Esto significa que nos preguntan por un valor de m para un valor de t conocido. En este caso, el valor de t es igual a media hora. Y como t estaba medido en minutos, debemos cambiar t por el número 30. De esta forma nos queda así. M va a ser igual a 3 medios por t, es decir, por 30. Resolviendo, multiplicamos 3 por 30, dándonos 90, dividimos en 2 y esto es igual a 45. Por lo tanto, ¿cuánto pavimenta el grupo en media hora? La respuesta es 45 metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo demora el grupo en pavimentar 135 metros cuadrados? Como antes, podemos usar la regla de 3. Y nuevamente te lo dejamos como ejercicio. Aquí lo que haremos será nuevamente usar el modelo que habíamos encontrado. El modelo era que m era igual a 3 medios t. El ejercicio nos pregunta por el tiempo, es decir, ahora la letra t es nuestra incógnita. Demora el grupo en pavimentar 135 metros cuadrados. Esto significa que m, que son los metros cuadrados, es igual a 135 metros cuadrados. Entonces, usando el modelo nos queda de la siguiente manera. 135 va a ser igual a 3 medios t. Y ahora resolvemos esto como una ecuación. El 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, quedándonos como en el lado derecho 3t y en el lado izquierdo nos va a quedar 2 por 135. Es decir que 3t es igual a, muy bien, 270. Seguimos aquí. Y ahora, dado que 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea que t era igual a 270 dividido en 3. Y esta división es igual a 90. Esto significa que los 135 metros cuadrados se pueden hacer en 90 minutos. Por lo tanto, la respuesta es en 1 hora y media. Bien, y ahora que ya sabemos graficar relaciones de proporcionalidad directa y también resolver algunos problemas con ellos, revisemos la pregunta inicial. Si dos variables aumentan o disminuyen mutuamente, entonces, ¿están en proporción directa? Muy bien, la respuesta es no necesariamente. Observemos el siguiente ejemplo. Supongamos que n representa algún número natural. Aquí escribí 3, 6 y 9. Y la variable s supongamos que representa su sucesor. O sea, el sucesor de 3 va a ser 4, el de 6 va a ser 7 y el de 9 es 10. Entonces, notemos que de 3 a 6 aumentó y de 4 a 7 también lo hizo. Y de 3 a 9 aumentó, de 4 a 10 también. ¿Habrá constante de proporcionalidad? Veamos. Por lo que vimos, si formamos la fracción entre n y s, los valores no deben cambiar. Si lo hacemos con los dos primeros valores, y si ahora lo hacemos con estos valores, nos debe dar una fracción equivalente. Claramente 3/4 y 6/7 no son fracciones equivalentes. Entonces, atención, para que dos variables estén en proporción directa, deben aumentar o deben disminuir, pero usando el mismo factor. Es decir, si una variable aumenta al doble, la otra también debe hacerlo. Y si disminuye a la mitad, la otra debe hacer lo mismo. Bien amigos, ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.